Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la colonia Urdiales en Monterrey, Nuevo León, México. Y el día de hoy, 6 de octubre, vamos a escuchar la palabra del Señor y a meditarla un poquito. El día de hoy tenemos la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas y dice: Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos, e inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles excepto Santiago, pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro momento quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 138 respondemos: Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúceme, Señor, por tu camino. Conocías plenamente mi alma, no te escondía mi organismo, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Condúceme, Señor, por tu camino. Y del Evangelio según San Lucas escuchamos. En aquel tiempo entró Jesús a un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te das cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. Él respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, vamos a meditar entonces un poquito esta palabra del Señor. Bueno, si te fijan, tenemos este eterno contraste que dentro de nuestra iglesia pues ha generado muchísimos libros, inclusive en cuanto a la vida contemplativa y la vida activa dentro de nuestra iglesia. ¿Qué significa dedicar tu vida a la oración o a la vida activa en algún apostolado, etcétera? O sea, toda esta dicotomía entre la vida activa y la vida oculta dentro de la iglesia, pues siempre ha tenido un punto de discusión. Pero vámonos por partes. Ahorita regresamos sobre el Evangelio. En la carta de que San Pablo escribe, fíjense cómo él, consciente de quién es él, va como platicando su propia conversión para que la gente entienda que él hubo un momento que de cierta manera estaba ciego. No, aun cuando había escuchado a Moisés, a los profetas, o sea, la escritura, realmente esa escucha no era una escucha completa. Por alguna razón su conocimiento, su intelecto estaba como dormido, como vedado, como tenía una venda en los ojos, que eso característicamente lo vemos cuando el Señor, cuando Pablo se encuentra con Jesús en Damasco, camino hacia Damasco, y que él queda ciego y que luego caen unas escamas de sus ojos, que es como una especie también de simbolismo entre cómo a través de este diálogo interno con Jesús, de retirarse a hacer oración, de estar solo meditando ante el Señor, comenzó a tener luz, esa luz que solamente él encontró dentro de la predicación del Evangelio, que
Luego después se convirtió pues, en una persona muy celosa de predicar el Evangelio. Anteriormente perseguía a la religión cristiana porque solamente conocía de oídas a Dios, conocía de oídas a Cristo, y hasta que no tiene un contacto profundo con Él, decide poner en práctica la palabra que había escuchado. Y en ese sentido, pues bueno, tiene mucha relación con el Evangelio porque nos presenta estas dos realidades dentro de la iglesia. Se trata, fíjense, yo creo que es una de las cosas que ahorita a nuestra iglesia le cuesta mucho. Hay muchas personas que les gusta ser apóstoles, que les gusta tener muchas actividades y les gusta, por supuesto, ayudar a los demás, hacer muchas cosas por el bien de los demás, etcétera. Pero hay pocas personas que les gusta ser apóstoles, y lo que se trata de dentro de la vida cristiana es mantener un equilibrio entre ser apóstol, ¿sí? Y ser discípulo, ¿sí? Y cuando uno decide ser apóstol, pues no puede olvidar que se tiene uno que preparar y tiene que estar uno a la escucha de la palabra del Señor, interiorizarla, valorarla y luego ponerla en práctica. O sea, no se puede entender la vida contemplativa sin la vida activa. Y de una u otra manera también las personas que se dedican, por ejemplo, a la vida contemplativa, religiosas que se dedican a eso, tienen también sus momentos de apostolado que se realiza de muchas otras maneras, aunque no salgan de su casa de formación, tienen formas de apostolado diversas. Entonces, siempre la vida del cristiano tiene que ir acompañada de la vida contemplativa y de la vida apostólica. Lo digo porque muchas veces yo me he topado con personas que son muy apostólicas, o grupos en la parroquia que les gusta mucho hacer apostolado, y qué bueno, que viven repartiendo despensas y viven haciendo cosas, etcétera. Pero cuando uno les pide que hagan un retiro, que tengan un curso de Biblia, que busquen prepararse mejor, siempre te dicen, o la mayoría de las veces te dicen, ay, es que ya lo tomamos, es que ya lo hicimos, es que sí, pero acuérdense que los grupos se van renovando y va entrando gente nueva, y esa gente nueva no tiene la misma formación que ustedes tienen, o no tienen la misma espiritualidad que ustedes han ido adquiriendo. No, pero es que a veces no tenemos tiempo, etcétera. O sea, sí se puede ser apostólico, pero no hay que olvidar esa parte de la contemplación y de permanecer a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Entonces, hoy la invitación es que aprendamos también. Pablo así fue. Pablo tenía este conocimiento interno de Dios, pero no había logrado descubrir dónde tenía que aplicar esto. Entonces, cuando se encuentra con Jesús, descubre que ahora en la predicación de la palabra y en las acciones que él realiza es donde él se va a realizar como cristiano. Igualmente nosotros ahora, no se trata de ser Marta o María, se trata de ser las dos. Se trata de buscar mantener un equilibrio entre la vida apostólica y la vida del discípulo. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser discípulos y apóstoles, o como decía en los documentos de la iglesia, discípulos y misioneros. Que tengas un excelente día, cuídate mucho. Ánimo.